Basta. El campeonato de las grandes ligas fue una mentira. Mientras volaban corchos de champán y Los Ángeles celebraba su corona, Shohei Ohtani estaba en un rincón oscuro del camerino, no festejando, sino diseñando el mapa de batalla para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. El título de la Serie Mundial, para él, era solo la fase 1. El 27 de noviembre a las 10:20 m. Hora de Japón, en lo que parecía ser un evento rutinario de interacción con aficionados, el lanzador estelar Yoshinobu Yamamoto lanzó una bomba informativa que hizo temblar los cimientos de la prensa nipona y estadounidense. Le preguntaron sobre la reciente y explosiva declaración de Shohei Ohtani de que sí participaría en el Clásico Mundial de Béisbol, WCB, de 2026. Yamamoto no respondió con un cumplido trivial ni una formalidad de compañero. Habló despacio, con un tono solemne, revelando una conversación que había tenido lugar justo después de que los Dodgers alzaran el trofeo de la Serie Mundial. Una conversación que hasta ese momento había permanecido oculta en el ruido de la celebración y el éxtasis del campeonato. Era crucial entender el momento. Mientras el mundo se ahogaba en la embriaguez del triunfo, el champán y los vítores, Ohtani y Yamamoto se retiraron para discutir un objetivo completamente diferente. Yamamoto reprodujo palabra por palabra lo que Ohtani le había dicho en el fragor del vestuario. La sorpresa no radicó solo en el contenido, sino en la sincronización maestra de la revelación. Este testimonio salió a la luz justo cuando Ohtani anunciaba formalmente su participación en el WBC, en medio de la preocupación de los medios estadounidenses que consideraban prematuro el esfuerzo de lanzamiento, y en el instante en que la gerencia de los Dodgers supuestamente prefería que se concentrara únicamente en ser bateador designado. Este no era un deber colateral, era una segunda guerra, paralela a la Gran Carpa. ¿Qué sucedió realmente esa noche de gloria? ¿Cómo fue que las dos estrellas más grandes de los Dodgers comenzaron a tratar el Clásico Mundial de Béisbol como una misión de igual o incluso mayor importancia que el propio título de la MLB? Para comprender el peso de lo que ocurrió la noche en que los Dodgers conquistaron el mundo, debemos regresar al momento exacto que Yamamoto desclasificó. En el vestuario, después del séptimo juego, las cámaras de televisión parpadeaban, los gritos de euforia perforaban el aire, y el líquido espumoso de las botellas de champán creaba una niebla triunfal. En medio de este caos previsible, ocurrió un acto íntimo e inesperado. Ohtani se acercó a Yamamoto, le tocó ligeramente el codo y lo invitó a un rincón tranquilo, alejado de la celebración central. No había nadie más. La conversación era estrictamente privada. Ohtani fue el primero en hablar. Bajó la voz, asegurándose de que la intensidad de sus palabras superara el ruido ambiental. Yoshinobu, tenemos otro trofeo que es igual de... Yamamoto pensó inicialmente que era una broma, quizás un comentario superficial impulsado por la adrenalina. Pero cuando miró los ojos serios de Ohtani, que brillaban a través de las gotas de champán, supo que su compañero hablaba en serio. Ohtani continuó, seleccionando cada palabra cuidadosamente en el estruendo. El Clásico Mundial de Béisbol. Descansa y prepárate. Debemos estar... Estas palabras fueron pronunciadas inmediatamente después de que Ohtani completara una temporada agotadora, culminando su rehabilitación y llevando a los Dodgers a la Serie Mundial. Yamamoto confesó que sintió escalofríos. No fue un saludo de felicitación. Fue el manifiesto de un hombre que ya había pasado página, fijando instantáneamente la siguiente cima a conquistar. Días después, mientras el desfile de campeonato de los Dodgers seguía su curso, Yamamoto recibió un mensaje de texto de Ohtani. Yamamoto recuerda el contenido de ese mensaje con una claridad impactante, pues fue la pieza clave que reveló la estrategia oculta. Sinceramente, no sé mucho sobre el béisbol japonés actual. Lo has estado siguiendo, ¿verdad? Probablemente necesite tu... Esta frase fue trascendental.
Otani había confesado en conferencias de prensa que, debido a su intensa rehabilitación y su concentración en la mecánica de su doble rol, lanzar y batear, no había seguido de cerca el béisbol profesional japonés, NPB, durante el último año. Para integrarse al Samurai Japan de 2026, Otani necesitaba un puente, una ancla táctica que conociera los datos de enfrentamiento, la información estratégica y, lo más importante, las características de la nueva generación de talentos jóvenes japoneses. La confianza que depositó en Yamamoto, pidiéndole que fuera su guía táctico, fue total. Y así, el 25 de noviembre, el día en que Otani formalizó su compromiso con el WBC, un compromiso que encendió la euforia en todo Japón, la tercera conversación crucial tuvo lugar, dándole un significado aún más profundo a toda la narrativa. Según el relato de Yamamoto, Otani lo llamó esa noche. Sin preámbulos, Otani soltó la pregunta clave. ¿Me permitirías lanzar? Yamamoto se quedó sin palabras por varios segundos. Rápidamente comprendió que esa no era una pregunta de cortesía, sino una exploración fundamental de la posible composición del cuerpo de lanzadores del Samurai Japan. Otani continuó tranquilamente. Mi cuerpo se está recuperando, pero aún no está completo. Quiero saber tu estado para que podamos pensar en la mejor forma. La prioridad es el equipo. Aquí, la conversación trascendió el ámbito personal para adentrarse en el núcleo de la estrategia. En ese momento, la Dodgers Nation clamaba que Otani no debería lanzar en el WBC. Los medios de Los Ángeles advertían que un lanzamiento temprano le costaría hasta 20 aperturas en la temporada regular de la MLB. Los aficionados estadounidenses se debatían entre el orgullo y la ansiedad. Y en medio de esta presión, Otani no habló con el manager de la selección japonesa, sino con Yamamoto. Fue en ese instante que Yamamoto entendió la magnitud del plan. Otani ya estaba organizando el asalto al WBC, no solo como jugador, sino como coarquitecto, mucho antes de que el mundo supiera siquiera que iba a participar. Y ese, declaró Yamamoto, era solo el principio. Al recordar toda esta serie de intercambios, Yamamoto nunca habla con vanidad. Su voz refleja el peso de cada palabra de Otani. Lo que más le impactó, repitió, no fue el contenido, sino la inoportuna y a la vez perfecta sincronización. Estaba hablando del Clásico Mundial de Béisbol, la noche de la victoria. De verdad me dio... La expresión de Yamamoto al contarlo parecía evocar la mirada seria de Shohei en aquel vestuario empapado de champán. Otro momento que Yamamoto no puede olvidar es la pregunta, ¿me permitirías lanzar? Yamamoto reveló que esta frase tenía un doble significado. Otani era consciente de que aún no había recuperado completamente la sensación previa a la cirugía, y por otro lado, Yamamoto acababa de lanzar 173 entradas en la temporada regular y 37 extenuantes entradas en la postemporada. Cifras que incluso los especialistas en resistencia de la MLB consideraban alarmantes. Otani le hablaba como compañero, sí, pero también como aquel a quien le confiaba una responsabilidad vital. Esto ya no era la historia de dos estrellas, sino la de dos hombres que llevaban sobre sus hombros la mitad de las expectativas de una nación. Yamamoto profundizó también en la filosofía del primero lo inactivo, of first, que había aprendido de Otani, un hábito que le había ayudado durante toda la Serie Mundial. No se trata de un secreto técnico, sino de una disciplina mental. No alterar su ritmo de sueño ni siquiera antes de una sesión de bullpen, ni dejar que su reloj biológico se descontrole, aunque los juegos se extiendan a 18 entradas. Comprendí por qué Shohei puede mantener constantemente el máximo nivel como lanzador y bateador, explicó. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de enfrentarse al equipo de Estados Unidos, Yamamoto fue directo. En fuerza individual puede que estén por encima de nosotros, pero Japón ganará con... Citó como ejemplo la profunda comprensión que Otani tiene con el receptor Will Smith,
la batería de los Dodgers. Él cree firmemente que el Samurai Japan puede replicar ese nivel de conexión y entendimiento mutuo. Concluyó con una declaración que resonó con el espíritu del equipo. Yo, Sasaki, todos estamos. Esto no fue solo un estímulo, fue una declaración de que si Ohtani decidía concentrarse en el bateo, Yamamoto y Sasaki estarían en la vanguardia, asumiendo la carga del cuerpo de lanzadores. Una muestra de la madurez y la determinación del hombre que se está convirtiendo en el nuevo pilar mental del Samurai Japan. A medida que las declaraciones de Yamamoto se difundían, el respetado periodista Tom Verducci, un analista conocido por su moderación y por rara vez caer en la hipérbole, apareció en MLB Network y elevó esta historia a una dimensión completamente nueva, la de la estrategia pura. Verducci no empezó a hablar de datos, efectividad o números de entradas. Abrió su análisis con una frase corta y cortante. Esto no es emoción, es un... Según Verducci, el momento exacto en que Ohtani apartó a Yamamoto en aquel rincón del vestuario fue el instante en que la selección nacional nació desde el vestuario de los campeones de la MLB. Subrayó que ambos jugadores comprenden una verdad ineludible. El WBC de 2026 no será un torneo cualquiera. Será una guerra total, un enfrentamiento de recursos y talento entre Japón y Estados Unidos. Verducci se centró especialmente en el mensaje de texto de Ohtani. Sinceramente, no sé mucho sobre el béisbol japonés actual. Necesitaré tu... Para el analista, esto no era una admisión de ignorancia, sino una decisión estratégica brillante. Ohtani sabía que no había seguido la NPB, que su cuerpo no estaba al 100% de la perfección y que los Dodgers deseaban que evitara el montículo internacional. Por eso, Ohtani eligió a Yamamoto como su ancla táctica. Verducci lo sentenziò con precisione. Una superstella per se stessa non gana il classico mondiale di baseball, però una superstella che attua come un catalizzatore, unendo ai migliori talenti e l'informazione, sí può. También analizó la pregunta capital. ¿Me permitirías lanzar? Señaló que esto no era una simple confirmación de roles. Era un sondeo de la composición completa del cuerpo de lanzadores de Samurai Japan. Desde un punto de vista táctico, es la perspectiva a la que solo llegan aquellos que comprenden profundamente el WBC. Japón es un equipo construido sobre un sistema, no solo sobre estrellas. Verducci concluyó su análisis afirmando: si Japón conquista el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, esa victoria habrá comenzado en el momento en que Ohtani le dijo a Yoshinobu: tenemos otro trofeo. Dos mentes maestras de las grandes ligas, dos diseñadores, en el mismo vestuario. Esa es una ventaja que ninguna otra nación puede. Una conclusión tan fría como precisa. Y en el escenario internacional, esta precisión y estrategia anticipada son las que forjan a los verdaderos campeones. El manto de la estrategia ya ha sido lanzado sobre el diamante. La planificación de la revancha más grande en la historia del béisbol internacional ya está en marcha. Pero, ¿qué implicaciones reales tuvo esta conversación en la negociación del contrato récord de Ohtani con los Dodgers? ¿Presionó la gerencia de Los Ángeles a Yamamoto para que no revelara estos detalles de la planificación del WBC? No te pierdas nuestro próximo análisis, donde desglosaremos las cláusulas ocultas del contrato y la increíble maniobra de Ohtani para blindar su participación internacional contra las objeciones de la MLB. El juego de ajedrez apenas comienza. Dale al botón para no perderte la próxima jugada maestra.